Nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Nuevamente en mi hogar, aquí, con la ayuda del Señor y con gozo en el corazón, porque he alcanzado misericordia de Dios y tengo salvación y vida eterna. Hoy quisiera nuevamente abrir las escrituras para exponer algo de la palabra de Dios, el mensaje, con la ayuda del Señor. Hoy quisiera hablar un poquito sobre la oración, porque es una necesidad apremiante de cada creyente. Y ya uno tiene un poquito de experiencia sobre algunas oraciones contestadas del Señor. Y yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia. Esa fue una experiencia de salvación y esa fue mi primera oración clamando al Señor por salvación ese día. Mi primera oración contestada, una oración de angustia en el corazón. Ojalá tú sientas angustia en tu corazón por no ser salvo, si no eres salvo o salva, y puedas hacer una oración sincera de corazón, clamando al Señor por salvación, y Él te va a oír. Yo sé que te va a oír si eres sincero o sincera. A mí me oyó y tengo seguridad plena de mi salvación. Quisiera comenzar orando. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo, Padre, para alabarte y darte las gracias, porque gozo de una salvación inmerecida. Merecíamos la condenación, pero tú nos salvaste. Nos libraste de ese lugar, del lago de fuego, y fue gracias a ti, Padre, y a tu Hijo amado que hizo la obra de la cruz, y que fue sepultado y resucitó. Con su sangre pagó la deuda. Gracias, Padre, por tus fieles cuidados que has tenido para con cada uno de nosotros, el día que creímos hasta nuestros días, hasta que salgamos de aquí. Contamos con tus fieles cuidados. Ayúdame en el mensaje, Padre, todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dos estrofas del himno 467 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor en el mundo entero. Voy a cantar dos estrofas. En la luz de su presencia quiere mi alma siempre estar. Cuán preciosa las lecciones, las que aprendo de allá. No me turban la tristeza, ni me vence la aflicción. Pues si ruge el enemigo, busco abrigo en la oración. Cuando mi alma desfallece, al abrigo del Señor, se hallan aguas refrescantes y una sombra del calor, y descansa al lado mío el bendito Salvador. Expresar jamás podría nuestra dulce comunión. El que compuso este himno tuvo experiencia en la oración, y eso es lo que transmite este himno con estas dos estrofas, y tiene 4.
y lo vemos que él dice que no le turban las tristezas ni le vence la aflicción. Pues si ruge el enemigo, busco abrigo en la oración. Esta es cada una de las experiencias que hemos pasado, cada uno de los salvados, porque nosotros no nada más oramos en la congregación, en la oración congregacional, y hay citas de las escrituras que hablan de la oración pública, la oración personal. Son muchas citas en las escrituras desde el Antiguo Testamento, porque esa es una de las vidas del creyente en su mayor tiempo, es la oración. Cuando mi alma desfallece, ¿quién no ha sentido desfallecerse en el corazón en su carrera cristiana? Yo he pasado por esas experiencias, a veces me he sentido desfallecido, triste, me he sentido pequeño delante del Señor, pero esos son los medios que utiliza el Señor para que uno se pueda humillar y buscar la presencia del Señor. Al Señor le agrada que nosotros le oremos, que le busquemos su presencia y se hallan agua refrescante. Cuando uno ora, uno siente un alivio en el corazón porque le lleva las cuicas al Señor, le llevamos todo al Señor y esperamos que Él conteste nuestras oraciones. Y descansa al lado mío el bendito Salvador. Expresar jamás podría nuestra dulce comunión. Tuvo experiencia con el Señor en la oración, por eso compuso este himno, y eso es lo que cada uno de los salvados nos gozamos en la oración. Quisiera leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 y 18. Orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lucas 22, la experiencia del Señor aquí en la tierra en sus momentos de oración. Bueno, momentos no. El Señor Jesucristo pasó su mayor tiempo orando, en su mayor tiempo en su ministerio terrenal. Lucas 22, desde el versículo 39. Jesús ora en Getsemaní cuando ya se estaba acercando el momento de ser crucificado. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Colosenses capítulo 1 versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, versículo 13. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, este es el versículo 36, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Toda oración que hacemos los creyentes tienen que ser por medio del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro único mediador para con Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Allá arriba en el cielo está un hombre, el que murió aquí, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y Él es nuestro abogado, el que intercede por nosotros en el cielo. Por eso dice aquí, se dice en Colosenses, dando gracias en todo, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y otro punto importante, leí el versículo 13, porque para que nuestras oraciones no tengan estorbo y nuestro Padre nos pueda escuchar, tenemos que perdonarnos y vivir en paz. Por la Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay un mandamiento que no es nuevo, que nos améis los unos a los otros, y es imposible que no hayan roces entre los creyentes, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y por amor a nuestro Señor tenemos que tratar de mantener la unidad y perdonarnos los unos a los otros. Tratar de vivir en común acuerdo y sin enemistades, para que nuestras oraciones el Padre las escuche con libertad, aunque yo sé que el Señor escucha nuestras oraciones, pero esto lo dice en la Escritura. Entonces vemos que la oración es muy importante para el creyente. Un creyente que no ora es un creyente que anda desarmado. Igualmente un creyente que no lea la Escritura. Pudiera ser salvo, pero no está recibiendo los nutrientes espirituales por la palabra de Dios. Igual, por eso la Escritura dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. En la congregación se hace la oración pública. Vemos que esto no es nuevo, esto también se lee en el Antiguo Testamento. Y la oración pública también es muy importante, y hay personas que oyen cuando uno ora, y una oración también pudiera llevar a la salvación a una persona, porque vemos aquí, quise leer en Lucas, por excelencia el Señor Jesucristo, Él pasó su mayor tiempo en su vida, en su ministerio terrenal, orando. Vemos que dice, Él ora en Getsemaní, saliéndose fue como solía, era una costumbre, un lugar a donde Él oraba. Nosotros tenemos nuestro hogar, es como que fuera un santuario, un altar a donde nosotros oramos, y nuestro otro altar está en la asamblea, y el Señor sabe quiénes son los salvados que están ahí, y estamos aptos para la oración pública y oración en nuestros hogares, y en cualquier lugar podemos orar. Uno ora hasta en un carro, en algún lugar puede orar, en cualquier lugar, porque uno se puede comunicar con Dios por medio de la oración en cualquier lugar, porque dice en Tesalonicenses, orá sin cesar. Esto no quiere decir que usted va a pasar toda la noche orando, porque usted no puede ser como el Señor Jesucristo, aunque hay creyentes que lo han hecho por muchas horas. Yo no oro tantas horas así. Yo siempre trato de orar constantemente 5, 10, 15 minutos orando por todos, porque por eso te leí aquí en Colosenses, que dice en Colosenses 1,
uno, y hay otras escrituras que explican sobre esto, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es también para orar por los hermanos, por los enfermos y por tantas necesidades, por los que están en eminencia, como dicen en alguna de las cartas, y hay que orar por cosas puntuales, no puede pedir de repente puede pedir orar por un carro o algo, pero hay cosas más puntuales en la oración. Los que no son salvos, orar por los que están en eminencia, y son tantos puntos en la oración que se pueden tocar, y vemos que la oración del Señor no era una oración de petición, para cosas, sino Él estaba orando para que fuesen guardados los discípulos, y esto también lo enseña en el Evangelio de Juan. Cuando llegó a aquel lugar, Él iba con sus discípulos y le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. O sea, Él estaba cerca de ellos y ellos podían escuchar la oración que estaba haciendo el Señor. Padre, entonces vemos aquí que Él si quiere que pasare la copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él estaba orando porque Él sabía por lo que iba a pasar, pero Él estaba haciendo iba a hacer la obra de redención, y Él estaba haciendo lo que el Padre le ordenó, y Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. ¿Cómo serían los momentos del Señor sabiendo por todo lo que iba a pasar por culpa de nosotros? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Los que estudian estas cosas dicen que era el sudor por tanta agonía que había en el corazón del Señor, por lo que ya venía por delante, que era la crucifixión. Entonces la sangre se ligaba con el sudor, y esto tiene una explicación. Entonces así sería la angustia de nuestro amado Salvador en ese momento cuando Él estaba en oración. Nosotros no llegamos a esa angustia, pero cuando nosotros no éramos salvos, hubo una gran angustia en nuestro corazón, no como la del Señor, y nosotros llegamos a Él en la primera oración que hicimos con fe, y alcanzamos salvación, y tenemos una vida de oración. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. El cuerpo se cansa y ellos estaban agotados, y vemos que la oración les hizo, si ellos fuesen orados, tal vez ellos no se fuesen esparcidos cuando al Señor lo agarraron aquella turba para llevarlo a la crucifixión, para juzgarlo y después crucificarlo. Entonces ellos se esparcieron, y aún Pedro lo negó. Entonces cayeron en tentación. La tentación nada más no es de repente por la parte sexual, nada de eso. Hay distintos tipos de tentación, y Él les volvió a decir: levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración es muy importante para podernos nosotros mantener y ser guardados aquí en esta esfera terrenal. Se dice de una creyente que tenía un hijo muy enfermo, y el niño necesitaba de una operación y de un médico especialista en la enfermedad que él tenía. Resulta que una noche salió un doctor a una conferencia, y a donde él iba cayó un inmenso tormenta,
y la inmensa tormenta hizo que se perdiera y pasó cerca de una casa en un campo y tocó la puerta para poder ver si había un teléfono y poder llamar. Y entonces la señora de esa casa, la hermana, que lo atendió muy bien, le dio un té o algo y ella le dijo: voy al cuarto a orar porque tengo un hijo enfermo. Y entonces ella fue a orar, y cuando ella se regresó, el doctor le preguntó que si ella confiaba en la oración, y ella le dijo que sí, porque ella estaba orando por un doctor que era el único que podía, un especialista que podía operar a su hijo para poderlo ayudar para que él pudiera sanarse. Y ella le dijo el nombre, y resulta que el hombre que ella estaba nombrando era el mismo doctor que estaba frente de ella, y él se quedó asombrado y glorificó a Dios y creyó, y se dio de cuenta que Dios utilizó toda esa circunstancia para que él llegara a ese lugar. Y eso lo hizo, fue el poder de la oración de esa hermana, porque a Dios actúa en maneras misteriosas. Yo una vez, dos veces, Dios me contestó oraciones rápidas. A veces no contesta, pero uno espera en Él porque uno sabe que Él lo puede contestar en cualquier momento. Me quedé parado 2 veces porque yo antes me congregaba fuera de aquí de San Joaquín, y a veces iba de visita para otro lugar y a veces me quedaba varado, y esto me ponía muy triste, y a veces se me salían las lágrimas y le oraba al Señor: Señor, ayúdame. Y por casualidad, en los minutos, el Señor me resguardó mi vida, y llegaba un vehículo en el momento: ¿para dónde vas? ¿Qué hace por aquí a esta hora? Y me traían hasta aquí. 2 veces me pasó. Pero uno no debe de poner a prueba a nuestro Dios, y el Señor contesta las oraciones, y así le ha pasado a todo creyente. Han tenido oraciones en momentos de angustia y el Señor la ha contestado. A veces el Señor utiliza estos medios para que uno lo busque y le clame en cualquier circunstancia. Que el Señor nos pueda ayudar. Aquí hay mucha escritura que hablan de la oración, y uno pudiera dar más enseñanza sobre la oración, pero ya llevo más de 22 minutos y después para pasar la grabación me cuesta. Que el Señor nos pueda ayudar y que podamos tener una vida de oración a nuestro Señor. Él nos oye. Yo sé que nos oye porque cuando uno ora siente esa comunión. A veces hay momentos que he estado trabajando y me acuesto cansado y me tengo que levantar a orar, porque es algo que sale del corazón. El creyente, a veces el creyente puede ser descuidado, así como le pasó a los discípulos.